Muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí acompañándolos, dando continuidad a una de las charlas que hace parte del programa educativo en diabetes. Yo soy Valentina Marín, soy enfermera jefe del programa educativo en diabetes del Servicio de Endocrinología de la Fundación Valle de Lili. El día de hoy vamos a continuar con la charla que hace referencia al manejo de insulinas y todos los dispositivos para el control y monitoreo de la glucosa. Los invito para que al final de la charla realicen todas las preguntas relacionadas con el tema para que aprovechen y aclaren todas sus dudas. Ustedes saben que pues la insulina es uno de los tratamientos que a veces las personas con diabetes necesitan para llegar al control. Cuando los médicos lo indican, es supremamente importante tener claro el manejo y saberla utilizar muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a ver todo lo referente a los cuidados, al manejo con este medicamento, que como les digo, es supremamente importante saber qué cuidados debemos tener, cómo debemos colocar. Entonces, vamos a empezar primero por saber las diferentes presentaciones en que ustedes pueden tener la insulina. La insulina entonces la podemos tener en presentación vial. Esta presentación, que es como un frasquito, en cuanto a la dosis que ustedes van a tener de insulina, la insulina siempre viene en unidades de insulina. Entonces este frasquito sí trae un poco más de insulina, viene 100 unidades por mililitro, y esto en mililitros viene por 10 mililitros, entonces en total viene por 1000 unidades. Tenemos esta otra presentación, que es la que ustedes en gran mayoría manejan en casa, porque es un poco más amigable en el manejo, que son los lapiceros de insulina. Los lapiceros de insulina vienen en una presentación también de 100 unidades por mililitro, viene por 3 mililitros, entonces en total nos da 300 unidades de insulina. Entonces sí trae un poco menos de insulina, pero como les digo, pues no hay problema en la formulación, los médicos lo pueden hacer. Y viene esta presentación que es como se llama cartucho. En total ellos también traen 100 unidades por mililitro y viene al igual que el lapicero por 3 mililitros. El cartucho necesita, para poderla utilizar, ustedes recibirían esto que es como un lapicero, pero este lapicero ustedes se los dan una vez, se los entregan en su EPS, y este lapicero pues tiene la forma de yo quitarle la parte de arriba, y acá es donde hago el montaje del cartucho, que mensualmente pues ustedes también les hacen las entregas del cartucho, y aquí se coloca la insulina, se recarga, por decirlo así, para que ustedes simplemente pues vayan teniendo sus dosis de insulina. Eso es en cuanto a la presentación. Vamos a hablar de los cuidados generales del manejo de la insulina. La insulina entonces tiene, como todo medicamento, una fecha de vencimiento. Ustedes tienen que estar muy pendientes de esa fecha. La trae generalmente, pues viene el lote y viene con la fecha de expiración. Entonces todas ustedes, cuando reciben el medicamento, pues deben estar pendientes que no tenga una fecha de vencimiento para su uso, pero la fecha realmente importante de la insulina es la fecha de apertura, porque tanto este frasco, que es el vial, como los lapiceros, después de abierto, o sea, cuando ustedes empiezan a utilizar lapicero, en ese momento, que es la fecha de apertura, la insulina, tanto vial como lapicero, solo la pueden utilizar un mes posterior. Entonces, si yo empecé a utilizar mi lapicero hoy 10 de junio, este lapicero solo lo puedo utilizar hasta el 10 de julio, independiente de que todavía me quedan
unidades de insulina no la pueden utilizar porque la insulina se inactiva. Entonces ese cuidado es importante. Otro cuidado importante es la refrigeración. Entonces, en cuanto a la refrigeración tanto del vial como del lapicero, cuando está nuevo, sin usar, cuando ustedes tienen varios entregados sin utilizar, debe estar siempre refrigerado. Refrigerado es 2 a 8 grados centígrados, tiene que estar no en la puerta de la nevera, no en el congelador, sino más o menos lo pueden guardar segundo o tercer espacio de la nevera. El vial siempre debe estar refrigerado, pero la presentación lapicero tiene la ventaja que si ustedes ya están utilizando un lapicero, ustedes saben que la insulina es multidosis, quiere decir que un lapicero o un vial me dura para varios días, dependiendo de la dosis que ustedes manejen. Entonces, el lapicero tiene la ventaja que una vez esté en uso, ustedes lo podrían dejar por fuera de la nevera o no estar en una temperatura, digámoslo, de 2 a 8 grados centígrados, lo podrían cargar incluso en un bolso, en un maletín, si lo tienen que transportar, pero que no exceda los 28 grados centígrados. Eso quiere decir que yo no me puedo ir a pasear con el lapicero en el bolsillo, además cerca al cuerpo porque el cuerpo es muy caliente, y tampoco en un maletín que le esté dando directamente el sol o que se quede en el carro porque se daña la insulina. Lo otro, si la insulina se me congeló, se me quedó en el congelador, yo después la descongelo, esa insulina ya se daña. Existen también muchos sistemas para cargar la insulina que vienen con gel, que ustedes pueden congelar, entonces allí también es muy práctico para que ustedes mantengan la insulina. Bueno, hablemos de los dispositivos para ustedes administrarse la insulina. Entonces, si ustedes están utilizando vial o frasco, pues necesitamos las jeringas. Las jeringas, ustedes no sé si saben, hay varias presentaciones de jeringas. Tenemos jeringas de 100 unidades de insulina, donde cada rayita tiene o da la equivalencia a 2 unidades de insulina. Tenemos también jeringas de 50 unidades de insulina que son un poco, digamos, más exactas en la dosis porque una rayita representa una unidad de insulina. Y tenemos también una presentación de una jeringa de 30 unidades. Esta jeringa permite incluso microdosis de insulina. Entonces, si de pronto tenemos un paciente, por ejemplo, pediátrico, un niño que le han indicado dosis de 1.5, con esta jeringa se permiten esas dosis intermedias que es más difícil con estas jeringas de unidades más grandes. Importante, si voy a utilizar lapicero, yo no puedo sacar la insulina con jeringa, entonces es ahí donde ustedes deben hacer el cambio a el manejo con las agujas para lapicero. Estas agujas para lapicero también vienen con, digamos, unas medidas en cuanto a largo de la aguja. Generalmente lo que son los largos de las agujas y las jeringas también son cortos para el manejo de la insulina, que eso es algo bueno para ustedes en cuanto a milímetros, son cortas, y estas agujas pues también vienen en unos colores, son determinadas pues por el laboratorio, y en general vienen agujas de 4 milímetros, que es la más corta, y pues las más largas también pueden encontrar de 8 milímetros. También tenemos las bombas de insulina para administración de insulina, pero pues cada paciente tiene una indicación, no es que todo paciente con diabetes debe tener una bomba de insulina, el médico es el que determina la indicación. Acá solo quiero mostrarles por ahora que en la bomba de insulina ella maneja algo que se llama un reservorio, que es una especie de jeringa en donde se hace el llenado de las unidades de insulina
que el paciente va a necesitar. Esto se cambia cada 3 días, entonces aquí se llena con insulina suficiente para que el paciente la utilice a lo largo de los 3 días. Ahorita hablamos un poco al final de las bombas de insulina. Entonces, este es también un sistema donde el paciente ustedes se pueden colocar la insulina. Bueno, si ustedes entonces se van a colocar la insulina, el primer punto muy importante es hacer la preparación del equipo, disponerse para inyectarse, hacer la administración de una forma segura. Entonces, si ustedes tienen lapicero de insulina, deben preparar su aguja. Si se van a inyectar con vial, entonces debemos tener lista la jeringa. Algo muy importante que sé que muchos no lo hacen es con qué me voy a desinfectar. Entonces deben tener algodón y alcohol, porque es un cuerpo extraño que va a entrar a su cuerpo, entonces deben con qué desinfectar también. Y algo importante es en qué voy a desechar los cortopunzantes. Entonces, pues aquí les traje, esto es un ejemplo de un guardián. No necesariamente ustedes tienen que comprar un guardián en casa. Ustedes pueden ir almacenando una botella de gaseosa, un frasco de vidrio, algún recipiente de paredes duras donde ustedes puedan ir desechando todo lo que son agujas, cortopunzantes, porque esto no lo pueden direccionar directamente a la bolsa de la basura. Hay riesgo de que alguien se puncione o que alguien reutilice esas agujas, entonces es peligroso. Ahorita incluso en los centros comerciales hay muchos sitios donde a ustedes les reciben directamente esos recipientes llenos de las agujas, ustedes los dejan acumular y cuando esté lleno lo hacen. Entonces el primer paso sería tener listo nuestro equipo y allí entonces ya iniciamos el proceso de la inyección de la insulina. El lapicero, lo que es lapicero y vial, la recomendación es que no se lo inyecten frío. Entonces, si ustedes lo han sacado inmediatamente de la nevera, les recomiendo que lo dejen unos minutos por fuera, porque la insulina como tal no debe molestar, no debe doler, no debe arder, y una de las razones por las que les genere dolor es porque se la inyecta muy fría. Entonces, la recomendación es que sáquela de la nevera, déjela 5 minuticos por fuera, no es necesario más antes de inyectarse. Entonces vamos a ver lo que es la colocación de la insulina con lapicero. Ustedes destapan su lapicero, nos vamos a colocar la aguja. La aguja pues todas tienen un papelito que es como el empaque, se lo quitamos y acá esta agujita ustedes saben que todos los días la tenemos que cambiar. Debe ser nueva porque el filo de la aguja se pierde con la primera punción, además de la lubricación. Entonces esto hace que las otras punciones vayan a ser dolorosas, traumáticas y además les genere algo que vamos a hablar ahorita, que es las lipohipertrofias, que son esos endurecimientos que se dan del tejido graso por no cambiar las agujas, es una de las razones, y por no hacer rotación. Entonces acá quitaríamos los protectores que trae la aguja. Cuando los lapiceros están nuevos, ustedes van a iniciar lapicero, toca hacer una purga. ¿Qué es purgar? Sacar aire. En el lapicero, ¿cómo se hace? Cuando el lapicero está nuevo, ustedes lo que deben hacer es que seleccionan 2 unidades de insulina, que la parte de abajo pues está el selector, el que podemos ir a seleccionar la dosis de insulina. Seleccionamos 2 unidades, esto es para hacer la purga, solo cuando va a iniciar lapicero. Mirando hacia el techo, doy unos golpecitos como para que suba aire. Esto puede traer aire y si lo dejo allí puede dañar el resto de la molécula del medicamento. Doy unos golpecitos mirando hacia el techo, presiono el botón, es solo para sacar aire que pueda estar aquí contenido. El resto de días lo que ustedes pueden hacer es que en el día a día cambio la aguja y cada vez que la cambie, sin seleccionar nada de unidades de insulina, simplemente pongo la aguja, presiono el botón y esto va a hacer que me salga una gotica de insulina.
Esto es para verificar que la aguja esté permeable. Allí, ya después de realizar esa purga y el resto de días en el uso, ustedes lo que tendrían que hacer es seleccionar la dosis de insulina que les corresponde, que eso debe estar pues indicado por el médico, y acá ya estaría listo para inyectar. Vamos a hablar de los sitios para poner la insulina. La insulina, les recuerdo que se debe colocar en tejido celular subcutáneo. ¿Cómo así? Donde hay grasa. Entonces hay que buscar la grasa, pero de los sitios específicos que son el abdomen, los brazos y las piernas. En el abdomen lo único que tenemos que tener claro es que cerca al ombligo no nos podemos puncionar. Entonces acá tenemos nuestro ombligo, dejamos 4 dedos pegaditos al ombligo y después de esta área nos hacemos como un circulito. Esto no lo podemos puncionar, pero después de acá todo lo que tengamos de pared abdominal con gorditos, yo siempre les digo, para eso están los gorditos, para chuzarlos. Entonces los gorditos los podemos puncionar, incluso gorditos de los lados, el gordito de atrás que se nos forma al final de la espalda, porque otro de los aspectos muy importantes de la insulina es que debemos hacer rotación, no nos podemos fijar del mismo sitio. Entonces la rotación ustedes la pueden hacer en círculos, en zigzag, en línea recta, pero siempre en sitio diferente. ¿Cómo podría ser? Entonces hoy me inyecté acá 2 dedos de referencia, la siguiente punción voy separando con 2 deditos. Ustedes pueden hacerlo primero el área derecha, luego pasan al el otra área y así van haciendo rotación. El brazo también es un sitio que a veces nos equivocamos porque creemos que la insulina pues se coloca en el mismo sitio de las vacunas, que es intramuscular, pues que es acá en esta parte, y no, la insulina intramuscular tiene otro efecto. Entonces tenemos que poner mucho cuidado porque la insulina intramuscular incluso puede producir hipoglicemia, entonces no la podemos colocar intramuscular. ¿Cuál es el sitio para poner la insulina en el brazo? Entonces pueden hacer este movimiento, colocan el codo mirando hacia abajo, 4 deditos por debajo del codo y la vamos a aplicar es en el gordito atrás. Acá también debemos hacer rotación, podemos tener varios puntos para colocar la insulina. Y en la pierna es en la cara externa, lateral. No podemos utilizar la cara interna, sino que es cara externa lateral. Podemos poner 4 dedos por debajo de la cadera, 4 por encima de la rodilla y hacemos acá la inyección. ¿Sí? Entonces también tenemos varios sitios para hacer rotación. Entonces algo importante también es tener la ubicación, el sitio correcto para hacer la inyección y, como les dije, la rotación, porque con esto vamos a evitar que se nos forme algo que se llama lipohipertrofia o lipodistrofia, que es un tejido de cicatrización anormal que se nos forma en el tejido adiposo, porque nos hemos inyectado siempre en el mismo sitio. Es muy típico ver cuando ustedes llevan muchos años inyectándose insulina, una especie de, se ven como gorditos visualmente, no es que tengan gorditos, es que se les ve unas masitas, unas bolitas, es porque se han inyectado siempre en el mismo sitio. Esto solo se soluciona dejándose de inyectar este sitio, haciendo una buena rotación. Además que la insulina no funciona allí, o sea, no, por más que se la inyecte, están perdiendo insulina, están perdiendo la punción, y el médico les sube las dosis de insulina. Si no se identifican estas áreas, entonces no se va a solucionar y ustedes no se van a controlar. Ya cuando tengamos identificado dónde nos vamos a puncionar, entonces venimos y desinfectamos el área, que es muy importante la desinfección, como les decía. Ustedes pueden utilizar algodón y alcohol, se desinfectan, acá se van a puncionar, entonces ustedes de allí inician y empiezan a hacer un caracol, como haciendo un barrido, haciendo presión sobre la piel, un caracol grande,
y no volviendo a repasar. Dejen secar el alcohol. Otra de las razones por las que de pronto la insulina les duela, les arda, es porque no están dejando secar el alcohol si lo utilizan. Después de que el alcohol está seco, la otra recomendación que les doy es con 2 deditos. Ustedes, por favor, solo con 2 deditos se hacen un pellizco. Se cogen el gordito y el lapicero lo cogemos y nos vamos a venir en ángulo recto. Si la aguja está corta, a menos de que tengamos que inyectarnos con una aguja muy larga, que eso ya de verdad esto se ha avanzado bastante en diabetes, no tenemos ya esas agujas tan largas, el ángulo sería 45 grados. De resto, el ángulo siempre es 90 grados, la aguja se inyecta suavecito, no hay necesidad de hacerlo fuerte, simplemente suave, la aguja va en 90 grados, ingresa completa y yo hago la inyección. Debo verificar, presiono el botón, debo verificar que esto llegue a 0 siempre. Y un paso muy importante es que con esta presentación de lapicero, yo después de que inyecto la insulina, debo seguir con el lapicero adentro contando 10 segundos. No puedo sacar la aguja inmediatamente, cuento hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es para garantizar que se absorba completa la dosis que yo me administré. Cuando yo saco inmediatamente el lapicero, se me puede salir parte de la dosis. Hay rebosamiento del medicamento. Una vez ya termine de contar los 10, yo saco la dosis, saco el lapicero, perdón, y no tengo aquí que sobar, no tengo que hacer masaje, no tengo que hacer absolutamente nada. Para manejar esta aguja con mucho cuidado, puedo volver a poner estas tapitas protectoras o solo la grande, no hay necesidad de poner la pequeña que hay más riesgo de punción. Pongo la grande, simplemente aflojo, sin aguja, porque ustedes también a veces les gusta guardarlo ahí con la aguja en la nevera. Acuérdense que esto hay que cambiarlo todos los días. Sin aguja, tapo y nuevamente se iría para el refrigerador. Y esta agujita, como les digo, es la que va al sistema que ustedes pueden conseguir, bueno, ya sea esto que se llama pues el Guardián o el sistema del tarrito que les digo pueden conseguir. Bueno, esto sería en cuanto a la inyección de la insulina. Vamos a hablar un poco de la parte de los sistemas de medición de glucosa, que es una que hace parte de las tareas, digamos, cuando ustedes usan insulina, que les ayuda muchísimo al control de la diabetes. Entonces, tenemos los dispositivos convencionales, que es el glucómetro. Algo muy importante del glucómetro es el manejo de las tirillas, entonces vamos a hablar primero de eso. Cuando ustedes se van a tomar una glucometría, pues obviamente necesitamos el glucómetro, necesitamos las tirillas, que ustedes las manejan en un tarrito, y necesitamos las lancetas. Ustedes también siempre deben tener una lanceta para hacer la punción del dedo, y tienen estos dispositivos que se llaman también lápices para hacer la punción de los dedos. Entonces, primero también prepararíamos el equipo. Algo importante, las tirillas es lo más, digamos, importante de la terapia para hacer toma de glucometría, lo que ustedes deben estar más pendientes, ser más juiciosos, y este es el que puede alterar más el valor de la glucosa. Entonces, este tarrito ustedes deben saberlo manipular muy bien. Esto lo debo abrir y cerrar lo más rápido que se pueda. Siempre tiene una fecha de vencimiento. Ustedes no pueden usar tirillas vencidas, deben estar pendientes de esa fecha de vencimiento. Cuando yo destapo,
el tarro, debo entrar solo con un dedito a manipular y sacar una sola tirilla. Si por alguna razón ustedes se les derramó todas las tirillas en el piso, pues esas tirillas se contaminan y no se pueden volver a utilizar. Algo también muy importante para la toma de glucometría es lavarse las manos y secárselas muy bien. Cosas como el contacto con alimentos, con cremas, eso nos altera la glucosa. En casa no hay necesidad de aplicarse alcohol, desinfectante, nada para tomarse la glucometría, simplemente lavarse muy bien las manos, agua, jabón y secarse, porque el agua también nos puede afectar el nivel de glucosa que tengamos. Estos dispositivos para ustedes tomarse, realizar la punción, entonces también hay varios sistemas, todos se manejan muy parecido, tienen una tapita que se puede alar o desenroscar y acá simplemente es donde va las lancetas, que esta lanceta ustedes también la deben cambiar todos los días, tratar de, porque esto también tiene una aguja y el filo de la aguja también se va deteriorando con cada punción y cada vez que se puncionan los deditos pues va a ser más traumático. Importante, los deditos se pueden puncionar todos, pero hacerlo en la parte lateral del dedo, no en el centro. Y se puede hacer incluso, pues tenemos más lados para puncionar y más, si lo hacemos en todos los deditos, pues vamos a tener más sitios de punción que a veces se fijan de un solo dedito y es allí cuando incluso hacen cicatrización, se les forma un callito y es difícil pues sacarla, extraer la gotica de sangre. Ustedes extraen la tirilla, todos los dispositivos no hay necesidad de encenderlos, ustedes simplemente colocan su tirilla a presión, cuando la ponen a presión él se enciende y allí es donde él incluso solicita que ustedes apliquen una gotica de sangre. Esto da la señal de que colocaron bien la tirilla y sería el momento en que ustedes realizan la punción del dedo, como les digo, en la parte lateral se debe tratar de que se obtenga una buena gotica de sangre y algo importante, la tirilla recibe la gota es en el extremo, no en la parte de arriba. A veces nos enredamos, dañamos muchas tirillas y es porque estamos colocando la gota encima. Debemos hacerlo en la parte del extremo, porque la tirilla como que absorbe, chupa la gotica y ella es la que reacciona pues a la glucosa ahí de la sangre y nos da el valor acá. Es muy importante, como les digo, el automonitoreo, este control que ustedes hacen de los niveles de glucosa, hacer seguimiento según tengan la indicación y hacer registro para que ustedes cuando vayan a la consulta pues tengan todo esto registrado. Esta tirilla ya después de dar el resultado pues ustedes la extraen y esta sí puede ir a la bolsa de la basura y la lanceta que está acá es la que también desecharíamos en el tarro. Que vamos a depositar todo lo de material cortopunzante. Otro sistema de medición de glucosa que están utilizando muchos pacientes hoy en día, que también tienen que tener pues la indicación, el médico es el que establece a qué paciente se le puede indicar, es un sistema que se llama pues monitoreo intermitente de glucosa. Es un sistema que ustedes se ponen un sensor, que es esto, en el brazo, en esta parte donde también el mismo sitio donde se pone la insulina. Este sensor se cambia cada 14 días, ustedes se entrenan, aprenden a hacerlo en casa. Trae un sistema pues muy fácil de hacerlo, de todos modos ustedes reciben una educación para hacer esto, trae pues un sistema fácil que ustedes aprenden solitos a hacerse la colocación. Este sistema, además de que
pues a lo largo del día ustedes tienen unas mediciones de glucosa, les da algo que se llama monitoreo de glucosa, es que no a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas se puede ver cómo se comporta su glucosa, o sea, no solo son glucometrías que son datos aislados como foticos del día que usted cuando se toma la glucometría se da cuenta cómo está, esto nos da digamos la película completa. Nos ofrece más datos para el control, para que usted llegue, digamos, más rápido a ese control. También hay que tener unos cuidados especiales. Esto queda ubicado en un espacio que se llama líquido intersticial, que es como un espacio donde están nadando celulitas. Como les digo, se pone en el brazo, se cambia cada 14 días. Ustedes tienen que tener en cuenta con esto que no tiene medición en sangre, más es un aviso donde ustedes con valores extremos, tanto de hipo o de hiper, para tomar decisiones sobre la diabetes deben confirmar con glucometría en sangre. Es un sistema muy bueno, ofrece muchos beneficios para el paciente y si necesita, digamos, ustedes a través de un aparatico o también se puede hacer a través del celular. Esto también lo trae el sistema, ustedes se hacen medición o escaneos a través de este aparato, les da las mediciones de glucosa, mínimo se deben hacer 8 escaneos o mediciones para que él haga la parte del monitoreo. Idealmente serían 10, esto está indicado pues en niños a partir de 4 años. Y como les digo, pues es el médico el que determina si ustedes son, pues digamos, candidatos o necesitan esta terapia. Eso en cuanto al monitoreo, este aparatico algunos pacientes también lo necesitan, pero también hay muchos celulares que si tienen el sistema, la tecnología NFS, pues se ahorran este aparatico. Y para monitoreo continuo, también está pues la bomba de insulina. La bomba de insulina les había dicho que también les ofrece una infusión continua, también les administra insulina a lo largo de las 24 horas. Además, cada vez que el paciente vaya a consumir alimentos, él le hace una programación, le incluye unos datos al paciente, a la bomba de cuánto va a comer en gramos de carbohidrato, en cuánto está su glucometría y sobre esos datos la bomba tiene una programación y le administra una dosis extra de insulina que se llama Bolu. La bomba además funciona con un sistema de monitoreo que hace también medición continua de los niveles de glucosa, también lo hace en un sistema a través de un sensor que es este que ustedes ven acá, que se coloca en el líquido intersticial, también queda ubicado allí en ese espacio como donde están nadando las células y se conecta a un sistema, a esto que se llama transmisor. Viene así en conjunto la terapia, entonces los pacientes tienen que usar este sensor, esto que se llama transmisor, esto también los pacientes aprenden a manejarlo todo el tiempo, ellos reciben un entrenamiento especial y en conjunto esta terapia que les da la infusión continua, ellos también tienen conectado un equipo de infusión todo el tiempo a lo largo de las 24 horas del día. Y como les digo, los pacientes reciben una capacitación y ellos son los que están entrenados en manejar y cambiar esto que se llama equipo de infusión y esto que se llama sensor con transmisor y es el que hace como tal el monitoreo continuo de glucosa. Que en conjunto la bomba de insulina ofrece el monitoreo, ofrece la infusión de insulina y es lo que ustedes pues van a escuchar que es como lo que tenemos más parecido a un páncreas artificial. Bueno, esto era lo que tenía para contarles en el día de hoy referente a la parte
de lo que era el manejo de la insulina, de todos los sistemas de medición. Como les digo, todos estos tratamientos pues obviamente tienen que estar indicados, no son para todos los pacientes. El médico, el endocrino, bueno, el internista o el médico que esté a cargo es el que determina en qué caso tenemos que utilizar esta terapia. En la fundación nosotros tenemos un programa educativo en diabetes, que desde que el paciente lo diagnostican les ofrecemos a ustedes toda la parte de capacitación en su enfermedad, desde la parte de darle explicación, porque obviamente es una enfermedad que necesita mucha educación, que usted entienda desde qué es lo que sucede en la diabetes, el tratamiento ideal para usted, entonces cómo lo debe manejar. Cosas que han venido viendo a lo largo de las charlas importantes, como es la parte del ejercicio, del automonitoreo. La próxima charla es sobre la alimentación, que es su otro pilar fundamental para el tratamiento de la diabetes. Entonces, ustedes nos pueden, pues tienen todo el servicio en la fundación, desde la parte de endocrinología y del programa educativo en diabetes. El programa educativo en este momento pues lo estamos haciendo virtual. Tenemos las charlas cada 15 días y el servicio de endocrinología está ubicado en la Torre 7, en el piso 5, en la fundación. Entonces, todos invitados a que visiten. Además, en la página de la fundación tenemos todo lo referente a la parte del programa educativo en diabetes. Entonces, pues vamos a dar espacio para las preguntas. Bueno, acá hay una pregunta, me dicen que si una persona con diabetes siempre se tiene que pinchar o no. Bueno, entonces, referente a la indicación de la toma de glucometría, la persona que usa insulina como tratamiento, la respuesta es sí. ¿Por qué? La única forma de guiar o hacer la titulación de insulina, así se llama, saber si yo tengo que aumentar, disminuir la dosis, el médico lo hace, o pues también el paciente si recibe la instrucción, incluso puede llegarlo a hacer en casa, es con la toma de glucometrías. Si yo me inyecto insulina y no me tomo glucometrías, es estar a ciegas, es no saber cómo voy. Yo no puedo esperar 3 meses a que me tomen una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, recuerden que es el promedio de los últimos 3 meses, entonces yo no me puedo esperar 3 meses a esperar qué hacen conmigo, además que es un promedio. Las glucometrías son el día a día. En la charla pasada ustedes veían la importancia del automonitoreo, del autocontrol, porque además es el que guía y me doy cuenta qué es lo que está pasando conmigo. Además, para ustedes es la forma de identificar incluso qué me impacta más en la glucosa, que ciertos alimentos no es para quitarlos del todo, sino saber qué puedo comer menos, en menor porción. Entonces, la respuesta es si usa insulina, sí son necesarias. Hay una pregunta acá referente, dice, si se me olvida aplicarme la insulina antes de las comidas, ¿me la puedo aplicar después de comer? Está hablando de la insulina. Ustedes manejan insulina de acción prolongada e insulina de acción rápida. La insulina de acción rápida, básicamente la función principal es evitar que los alimentos que ustedes consumen, fuente de carbohidratos, los eleven. En cuanto a esa pregunta, idealmente ustedes deberían inyectárselo antes de, porque con eso evitamos que ustedes tengan esa rápida subida por los alimentos que están comiendo. Si a ustedes se les pasó, se les olvidó ese día,
se acuerdan a la mitad de la comida, inyécteselo ahí, incluso terminando la comida. Pero si usted se acordó a las 2 horas, a la hora, ya es muy riesgoso que usted se la coloque, incluso puede hacer una hipoglicemia, porque básicamente esa dosis de insulina que usted tiene indicada es para los alimentos que está consumiendo. Entonces, en ese momento ya sería riesgoso, pero si usted puntualmente ese día se le olvidó y se acordó a la mitad o terminando, aplíquesela. Pero la verdad traten es de aplicársela antes de empezar a comer, incluso 15 minutos antes sería lo ideal. Bueno, por acá hay una pregunta que dice que la mamá es diabética, le enviaron sitagliptina sin tomar la hemoglobina glicosilada. Bueno, no necesariamente para hacer el diagnóstico de diabetes el médico como tal necesita la hemoglobina glicosilada. Hay unos, digamos, otros exámenes de laboratorio más sintomatología, como la glucosa basal y POS, que de pronto le pudieron haber mandado a la mamá de esta persona, que pues le dan pie al médico para indicar ciertos medicamentos. Ese medicamento que está diciendo es un medicamento antidiabético oral, entonces pues le puede preguntar específicamente con qué laboratorio pues hicieron el diagnóstico de la diabetes, pues para que usted quede tranquilo. Me están preguntando que en la medición de glucometría intrahospitalaria que si es recomendable limpiar con agua estéril o con alcohol. Sí, en el ámbito intrahospitalario, sí, cada institución tiene su protocolo definido y si es necesario hacer una limpieza extra, no, a veces dependiendo pues de cada institución, como les digo, se hace una limpieza o con agua estéril, como dice acá, o incluso se maneja con alcohol y luego se tiene el protocolo de desechar la primera gota. Cada institución lo hace, pero intrahospitalariamente sí hay que hacer una desinfección, digamos, extra. El tratamiento para la diabetes es de por vida. Bueno, esta pregunta es muy interesante. La diabetes, ustedes tienen que tener claro que no tiene cura, pero yo siempre les digo a los pacientes, la buena noticia de la diabetes es que es totalmente controlable. O sea, hoy en día nadie se muere de diabetes, pero sí necesita un control, porque el problema real de la diabetes es que si usted no la controla, vamos a estar en problemas y ahí es donde vamos a tener las complicaciones de la diabetes, que es finalmente la meta cuando se tiene diabetes, es evitar que se tengan todas esas complicaciones. Sí necesita un tratamiento. La otra buena noticia es que el que controla la diabetes es el paciente. O sea, no es como otras patologías que usted se tiene que sentar a esperar que me manda el médico, que hacen por mí, qué cirugía me hacen. No, el control está en sus manos. Usted es el dueño, el que decide cómo comer, el que decide si hace ejercicio y el que decide los medicamentos, obviamente que le indican si usted se los toma o lo que vimos hoy, la insulina, si está indicada hay que saberla poner bien, porque pues tampoco si la pone mal pues no vamos a hacer nada. Entonces sí es una enfermedad que hay que controlarla toda la vida y para el control sí necesita un tratamiento. No siempre tiene que ser insulina, pues dependiendo del tipo de diabetes, pero se puede controlar además con alimentación, con ejercicio, con hábitos y estilo de vida saludable. Entonces es la otra buena noticia. El nivel de hemoglobina glicosilada como tal para el diagnóstico de diabetes es por encima de 6,5. Pues acá hay una pregunta de ¿cuánto es el nivel de hemoglobina glicosilada? Me imagino que para el diagnóstico es por encima de 6,5.
¿Cómo hago para ingresar al programa que maneja la fundación? Bueno, para ingresar al programa de diabetes, pues primero debe tener atención o sea, debe tener un médico tratante en la Fundación Valle del Lili. Y él es el que debe direccionar el paciente al programa educativo en diabetes. Entonces ya solo con que el médico, pues el tratante sea en la fundación, ustedes pueden ingresar al programa y desde allí se hace toda la parte inicial de educación, se miran cuáles son las necesidades de educación, se hace el seguimiento, ingresa a todo lo que ofrece pues el programa educativo. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué el médico envía insulinas después de cuánto aumento de alto en glucometrías? Bueno, el criterio ya la pregunta está enfocada a que cuando el médico decide o no iniciar insulina, eso depende, o sea, depende mucho, es específico, el médico digamos que depende también si es del tipo de diabetes. El médico es el que determina, o sea, en qué momento ese paciente ya hay un punto de la diabetes que, digámoslo así, necesita de medicamentos como la insulina. Yo solo les digo, miren, la insulina no le tengan miedo, hay muchos mitos alrededor de la insulina, que la insulina deja ciego, que bueno, infinidad de cosas. Eso era antes, cuando tardíamente precisamente se usaba la insulina, y cuando le ponían insulina al paciente era porque ya órganos como digamos la parte de la visión estaban ya muy comprometidos por la diabetes, o los riñones, que le pusieron insulina y entonces terminó en diálisis. Eso eran mitos de hace mucho tiempo, porque antes teníamos ese problema, entonces tardíamente le ponían al paciente insulina, pero precisamente hoy, porque los médicos entonces saben que según la indicación, porque hoy en día se tienen muchos medicamentos para el manejo de la diabetes, entonces es allí cuando el médico mira las opciones, y si definitivamente la mejor opción para el paciente es la insulina, pues lo determina. Pero yo solo les invito a que no le tengan miedo a la insulina. La insulina es un medicamento muy potente para controlar los niveles de glucosa cuando se necesita. No tiene ningún pues efecto adverso, hay que saberla manejar bien, hay que conocer que sí, es tan potente que nos puede bajar mucho los niveles de glucosa, pero entonces hay que saber reconocer esa complicación y saber cómo manejarla. Preguntan por qué puede pasar que una persona se aplica la insulina, consume sus alimentos y pasada una hora más o menos puede presentar mareo, hipoglicemia. Bueno, entonces cuando una persona tiene indicada insulina antes de las comidas, entonces es insulina de acción rápida. Vuelvo y les recuerdo, básicamente la función principal de esa insulina es evitar que los alimentos que se va a consumir lo eleven. Si después de una hora presenta síntomas como mareo, la recomendación es que siempre se tome una glucometría para evidenciar eso que están colocando allí, que es hipoglicemia. Entonces siempre ante síntomas que es mareo, que es sudoración, que es debilidad, siempre lo que se debe hacer es tomar una glucometría. A veces pueden haber síntomas simplemente porque se estaba acostumbrado a valores muy altos de glucosa, y cuando el cuerpo le ponen un valor de normalidad, él se adapta a lo que usted le ponga. Entonces, si venía adaptado a valores de 300, 200 o más, y ya se está normalizando valores de 120, ¿sí? Entonces se siente mal el cuerpo, él se manifiesta y dice, esto está diferente a lo que yo estaba sintiendo. Entonces es normal, digamos, unos síntomas, pero ahí lo que se debe hacer es tomar una glucometría, evidenciar que sí está en hipoglicemia,
que hipoglicemia cuando el paciente usa insulina es menos de 70, y si de verdad está en menos de 70, entonces eso hay que reportarlo, y ahí es cuando habría que modificar las dosis de insulina. No quitarlas del todo de una, sino que hay que ir a hablar con el médico cuando ustedes también tienen sesiones con la educadora en diabetes o con su médico o con la educadora que tiene comunicación con el médico. Precisamente ahí es donde se hacen los cambios, la titulación de la insulina. Por eso es que les digo que es tan importante hacer el control de las glucometrías y reportar tanto esas altas como las bajas. Acá hay una pregunta: mi mamá es diabética tipo 2 y le han enviado varias insulinas y no ha tolerado. ¿Es posible que tengamos que ver más allá de medicamentos? Es decir, el sistema nervioso, estrés, puede estar influyendo. En la diabetes hay un componente definitivamente emocional, cosas como el estrés, la ansiedad, los afecta, sí, es verdad. Pero pues la parte de que no ha tolerado las insulinas, yo sí le recomendaría, pues si no la ha visto un especialista en diabetes, pues que es el endocrino, pues le recomendaría primero que la haga ver de un especialista, pues de un endocrino, y pues ya que él determine cuál es el manejo que ha tenido y si de verdad pues la parte, si hay que hacer pues como algún cambio en el manejo. Para la insulina que se debe aplicar en la última comida del día, ¿hay algún horario recomendable? Bueno, aquí quiero aclarar una cosa. Ustedes a veces tienen una indicación de una insulina que es de 24 horas, esa insulina es de acción basal. ¿Qué quiere decir? Ustedes se la ponen una vez al día y ella actúa a lo largo de las 24 horas. Ella se va liberando como poquito a poquito, va actuando. Esa insulina no tiene nada que ver con las comidas, o sea, ustedes se la deben poner independiente de las comidas y es la que les da como la base de las 24 horas. Esa es la que ustedes llaman de larga acción o la prolongada o la lenta, o también la pueden escuchar como insulina basal. La otra es la insulina de acción rápida, que es la que me han preguntado ahora. Esa sí tiene relación con las comidas, esa sí no tiene horario de cada 8 horas, no, esa se la deben poner es antes de las comidas. Si un día desayunan a las 8, pues se la ponen antes del desayuno. Si el otro día desayunan a las 10, pues se la deben poner es antes del desayuno. Diferente a la basal, que esa sí la recomendación es que debe ser a una hora fija. Si tienen indicación en la mañana, debe ser a la hora que ustedes han determinado en la mañana o en la noche a la hora que han determinado. Pero esa no debe tener indicación o horario con las comidas. Bueno. Bueno, acá hay otra pregunta referente a la insulina de 24 horas. Que ya la contesté. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, Dayana. Bueno, entonces les agradecemos a todos por su participación. Solo me queda invitarlos para que sigan el ciclo de charlas del curso educativo. La idea es que ustedes terminen todo el ciclo y pues aprovechen toda esta parte de educación en diabetes, que como les digo es supremamente importante para el control de esta enfermedad. Muchas gracias, que estén muy bien.